prevención e higiene frente al COVID-19. Está destinado a los sectores de comercio y hostelería. Y tenemos que agradecer aquí también la participación del Ayuntamiento de Burgos, que nos ayuda y colabora con la organización de estos webinarios destinados fundamentalmente al sector comercial. Hoy vamos a hablar, la formadora es María José Arauzo, que es experta en higiene y prevención de riesgos en el ámbito laboral y nos va a contar, nos va a explicar de manera bastante concreta y detallada cuáles son las medidas de prevención generales y después de forma específica para los diferentes subsectores del comercio, pues comercio de alimentación, equipamiento de la persona, otros comercios y además hablará también para hostelería acerca de las pautas y las medidas específicas necesarias para poder reabrir nuestras actividades, las actividades de comercio y hostelería de manera segura para nuestros clientes, para transmitir confianza a los clientes y a los trabajadores que tenemos en la empresa. Sin más, ya le doy paso a María José, y ella comienza con el seminario. El tema de preguntas lo haremos a través de chat y al final pues, se habilitará un espacio, un tiempo para que todos podáis preguntar las dudas que os han quedado pendientes con María José. ¿Vale? Lo hacemos a través del chat y luego las iremos reagrupando por temas y se las transmitimos a ella. Sin más, María José, cuando quieras. Tiene silenciado. Lo tienes silenciado. A ver. Que le abra ella. Ábrele tú, Rodrigo, que yo ahora no lo veo dónde está. Ahí. Ahora estoy. Ahora, vale. Perdón. Perfecto. Venga, pues muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema y de momento lo he estructurado, digamos, en varios puntos. Lo primero, un breve resumen de lo que es, pues bueno, la enfermedad COVID, cómo se contagia, aquellas medidas preventivas generales que debemos tener en cuenta, las que hemos visto un montón de veces sobre higiene personal, instalaciones, etcétera, pero centrado, bueno, pues un poquito pensando en el tema del comercio. Y luego algunas pequeñas medidas específicas que sí debemos tener en función de la actividad que vamos a realizar. Y bueno, pues empezamos con esta enfermedad, el COVID. El COVID es una enfermedad vírica, como ya sabemos el nombre es un acrónimo de Coronavirus Disease y la fecha en la que se encontró por primera vez, que es en el 2010. Está producido por un virus y este virus tiene un nombre que es SARS-CoV-2, que pertenece a una familia Coronaviridae que es bastante amplia. Estamos hablando de que los primeros virus se descubrieron ya hace 50 años. Y son bueno, pues virus que están de forma más o menos habitual en animales, perros, gatos, cerdos, aves, e incluso que se encuentran en algunas de las gripes que podemos sufrir habitualmente. El problema es que tenemos algunos, como veis ahí esos dibujos, que han producido diferentes epidemias, diferentes problemas con mayor gravedad. El MERS, que bueno, básicamente se quedó en el Oriente Medio, que sigue en el Oriente Medio, el SARS, que en el año 2000 pues, fue un foco de preocupación, y esta nueva cepa descubierta, que es similar al SARS, por eso lleva el mismo nombre, y que es la que nos está produciendo esta enfermedad COVID. ¿De acuerdo? Y una característica principal de todos estos coronavirus es eso que se ha comentado de la envoltura lipídica, de la membrana lipídica, que tiene mucha importancia porque eso al final no deja de ser grasa. Y como vamos a ver, la mejor forma de eliminar la grasa es con jabón. ¿Vale? ¿Cómo se contagia? Bueno, ya lo hemos visto, a través de aerosoles. El mayor problema es que cuando alguien estornuda, etcétera, sobre todo si lo hace directamente frente a otra persona, cuando esos aerosoles llegan a mucosas, principalmente nariz, ojos y boca, tienen mucha probabilidad de entrar dentro del cuerpo de ese hospedador y producir la enfermedad si consiguen multiplicarse. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta también que se puede producir a través de las contaminaciones cruzadas. Puede caer estos aerosoles sobre superficies, instalaciones, mobiliario, utensilios, ¿de acuerdo? Y a través de tocarlo con la mano podemos llevarlo a las mucosas y producir esta contaminación.
Tenéis ahí un gráfico que me imagino que habréis visto en internet, hay un montón de ellos, y donde aproximadamente se ha medido cuál es la distancia máxima a la cual se pueden distribuir estas partículas. Cuando tosemos, estornudamos o simplemente cuando hablamos o exhalamos. Tenemos que diferenciar dos tipos de gotas, lo que se llaman las gotas de saliva, gotas que tienen un mayor tamaño, un mayor volumen, y lo que llamamos aerosoles, que son microgotitas inferiores a 10 micras. En el tema de las gotas de saliva, bueno, pues lógicamente cuanto mayor es la velocidad con la que salen expulsadas, más lejos van. Como ocurre en el estornudo, que nos podemos encontrar que las partículas pueden llegar hasta más de 6 metros. En la tos pueden llegar a más de 2 metros, pero sí que es verdad que cuando normalmente hablamos o exhalamos, la distancia máxima suele ser de 1 metro, metro y medio, ¿vale? Los aerosoles, en contra, tienen muy poquita difusión. Esos aerosoles, en la mayor parte de los casos, se van a quedar muy cerca de la persona que los produce. En muchos casos no van a bajar a una distancia superior a medio metro, aunque sí es verdad que aquí pueden influir las corrientes de aire que las puedan alejar. Esto es importante porque, como veremos luego más adelante, la protección de las mascarillas no es igual frente a gotas de saliva que frente a aerosol. Entonces, recordad, las gotas de saliva pueden viajar más lejos, los aerosoles generalmente se quedan más cerca. ¿Cómo vamos a evitar entonces el contagio? Pues lo tenemos fácil, distancia social. Ese es el mayor punto que tenemos que tener en cuenta. Cuanto mayor sea la distancia que tenemos frente a la persona que nos pueda producir el contagio, es donde vamos a evitar ese contagio. Lo ideal, 2 metros, que es donde hemos visto que podemos estar cubiertos de la mayor parte de gotas y aerosoles. No siempre es posible esta distancia social y ahí es donde toman importancia las medidas de protección personal. Segundo punto súper importante, la limpieza y la desinfección, porque una persona contaminada puede producir estos aerosoles que se depositen, como hemos visto, sobre superficies. Y en tercer lugar, tenemos lo que llamamos relación tiempo-temperatura. En muchos casos estamos viendo que no hay objetos o hay instalaciones que es difícil desinfectar porque no se pueden utilizar desinfectantes o no se puede utilizar agua, y en este caso tenemos que tener en cuenta que el virus sí muere con el tiempo y con ciertas temperaturas, con lo cual una llamada cuarentena a una temperatura y a un tiempo determinado podría eliminar el virus de forma natural sin ser necesarios estos procesos de limpieza y desinfección, ¿vale? Bueno, con este breve resumen vamos a pasar ya a esas medidas que tenemos que tomar de prevención generales. Y tenemos que tener en cuenta, por un lado, lo que llamaríamos medidas de protección e higiene del propio personal. Ahí nos vamos a centrar no en las personas en general, sino en aquellos trabajadores. Las medidas que tenemos que tomar en las instalaciones. ¿Qué plan de higiene? Que la orden ministerial nos dice que tenemos que tener un plan de higiene, cómo debemos realizarlo antes, durante, al final de la actividad, etcétera. Y qué medidas de higiene y de protección deberíamos solicitar de nuestros clientes. Hay una cosa que tenemos que tener clara, todas suman, ninguna es eficaz 100%. Yo puedo tener una gran protección de mi personal, que si el resto de medidas no se tienen en cuenta, no voy a poder evitar que mi personal se pueda contagiar, con lo cual todas las medidas se deben de tomar. Sí es cierto que hay medidas más seguras, es decir, que tienen un mayor porcentaje de protección, pero todas suman. Hacer mal una cosa no pasa nada, siempre y cuando el resto de acciones que se están tomando sean suficientes, ¿vale? Respecto a las medidas de protección e higiene del personal, bueno, la distancia social. Es algo que a mí me parece muy básico y es algo que estamos viendo que se está perdiendo. La gente está perdiendo el miedo a esta distancia social y pues hemos visto recientemente en el telediario, ¿no? En las poblaciones que han pasado a fase 1, cómo ha habido una gran acumulación de gente que lógicamente no se ha respetado para nada esta distancia de 2 metros. Y súper importante el aislamiento tanto de positivos como de dudosos, porque incluso con todas las medidas que podamos tomar de protección personal, etcétera, la persona positiva o dudosa no es un foco de contagio y no debería acceder a los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, todas aquellas personas que hayan dado positivo o convivan con personas que sean positivas, deberíamos considerar que son personas que no deben acceder a los puestos de trabajo. Segundo punto importante, la protección personal. En este caso, es el empresario, digamos, la persona que debe garantizar
que su personal cuenta con todos los EPIs necesarios. Dentro de estos EPIs hemos hablado mucho de mascarillas, volveremos a hablar de ellas, y otros sistemas como puedan ser pantallas, etcétera. Y muy importante, las buenas prácticas de higiene. El típico ejemplo que nos ponen de si vas a toser, toser en el codo, ¿vale? Y el tercero, lavado de manos. ¿Cuándo? Frecuente, muy frecuente, siempre que se pueda, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Con jabón. No necesitamos utilizar desinfectantes, sustancias especiales, cualquier jabón. Porque como vemos en el esquema, hemos dicho que ese virus tiene una envoltura lipídica, una envoltura grasa. Y lo que mejor quita la grasa es el jabón. Todo el mundo lo ha comprobado cuando ha tocado limpiar una sartén, ¿no? Con el jabón es como eliminamos perfectamente la grasa. Pues con el jabón es como mejor vamos a eliminar esos virus, ¿de acuerdo? Podemos combinarlo perfectamente con los geles hidroalcohólicos como desinfectante, sobre todo cuando no sea posible ese lavado de manos. Vamos a ver un poco todo el tema de las mascarillas. Y os pongo esta imagen que supongo que os habrá llegado a todos a través de las redes sociales del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, donde nos diferencia para diferentes tipos de mascarilla qué protecciones sí que, digamos, uso podemos darle. Y esto, bueno, pues ha supuesto un poco de problema porque nos habla de que la mascarilla higiénica y la mascarilla quirúrgica sí nos sirven para evitar que contagiemos a otros, pero no evita que nos contagiemos. Bueno, esto tampoco es que sea 100% exacto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que toda mascarilla va a tener una protección tanto hacia nosotros como hacia los demás. Lo que nos quieren decir con esto es que el hecho de llevar una mascarilla higiénica, si no mantenemos el resto de precauciones, no va a evitar que me contagie, ¿de acuerdo? Muy importante el tema de la duración. Hay gente que dice, no, yo llevo la mascarilla toda la semana. Bueno, pues tu mascarilla no te sirve ni para protegerte a ti ni para proteger a los demás. La duración está determinada porque, bueno, esos tejidos van a tener una serie de poros que terminan saturándose, la propia humedad de cuando respiramos termina haciendo que el tejido cambie su estructura y llegará un momento en el que no va a filtrar como debería de filtrar, ¿vale? Hay mascarillas que son reutilizables, incluso que son lavables. Tenemos en el ejemplo de las higiénicas y tenemos dos normas UNE que el gobierno sacó rápidamente en abril para que las empresas las pudieran producir y que son la norma UNE 0064 y UNE 0065. La UNE 0064 no es reutilizable. Al cabo de 4 horas deberíamos eliminarla. Mientras que la UNE 0065 sí es reutilizable. No solo es reutilizable, sino que puede ser lavada y desinfectada, con lo cual su vida útil aumenta mucho más. Depende del fabricante, hablamos de entre 3 y 5 veces el uso. Pero teniendo en cuenta eso, no son 3 días, son 3 veces 4 horas o 3 veces 5 horas después de haber hecho una limpieza o una desinfección como nos piden. Las quirúrgicas no son lavables ni por tanto desinfectables y dentro de las FFP1, FFP2 o FFP3, que serían las que ya se consideran EPIs, verdaderos EPIs, entraríamos dentro de lo mismo. Existen variedades que no son desinfectables, higienizables y otras que sí lo son. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el etiquetado. ¿Problema con el etiquetado? Pues que la mayoría de los etiquetados están mal o directamente están en chino y en muchos casos llevan a mucha confusión. Es muy importante que las mascarillas que adquiramos vengan con toda la información, ¿de acuerdo? Que sí estén realmente homologadas para saber el nivel de protección que me van a dar. Y una pequeña puntualización frente a esas FFP2 o N95. Hay muchas mascarillas con válvula. La que realmente protege a los demás es aquella que va sin válvula, ¿vale? Ventaja de la válvula, pues que si llevas muchas horas puesta la mascarilla, la válvula nos permite respirar mejor, saturarnos menos, pero no va a proteger a los que están fuera, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. La válvula mejora nuestra, digamos, uso de la mascarilla, pero no va a proteger a las personas que puedan entrar en contacto con nuestros aerosoles, ¿vale? Por lo tanto, de forma general, para la mayoría de la población,
es suficiente con utilizar una mascarilla higiénica y una mascarilla quirúrgica. Y lo mismo ocurriría con el personal que trabaja en los establecimientos. Una mascarilla higiénica y una mascarilla quirúrgica, si se mantienen el resto de las condiciones, son suficientes, ¿de acuerdo? Y sí deberíamos irnos a mascarillas FFP2 en aquellos casos en los que pueda existir un mayor riesgo, bien por personas vulnerables o bien, bueno, por las condiciones del trabajo. Y lo que especificábamos acerca de la protección que te dan. Está elaborado por la Sociedad Española de Virología y lo que nos dice esta mascarilla es la protección frente a esas partículas inferiores a 10 micras. Todo lo que sean partículas superiores, es decir, hemos dicho que cuando tosemos o estornudamos liberamos gotas de saliva. Esas gotas de saliva las va a parar todo tipo de mascarilla, incluso las mascarillas caseras que han proliferado en los primeros tiempos de la pandemia, son suficientes, ¿de acuerdo?, para parar esas gotas de mayor tamaño. Pero esas microgotitas, que son las que pueden también diseminar el virus, esas que no vemos y que en muchos casos necesitamos también una distancia más corta para contagiarnos, no van a ser eliminadas de la misma manera o retenidas de la misma manera según el tipo de mascarilla. Para un caso en el que tuviéramos 100 partículas menores de 10 micras en el exterior, una mascarilla casera permitiría que hasta 1/3 de ellas pasaran al interior. Una mascarilla quirúrgica permitiría hasta un 25% de partículas que pasaran al interior y una FFP2 tan solo permitiría que pasaría como máximo una partícula de esas 100 que estuvieran en el ambiente. Con lo cual es la recomendada, sobre todo por lo que hemos visto, para personal sanitario, que realmente va a estar en contacto muy directo con una gran cantidad de partículas en el ambiente. Y por otro lado, cuando decimos ¿protegemos o no protegemos a los demás? Pues exactamente igual. De esas 100 partículas que nosotros podemos generar cuando hablamos, cuando exhalamos, vamos a ver que una mascarilla casera no es capaz de retener la mayor parte de ellas. Hasta el 90% de las partículas que vamos a exhalar cuando hablamos van a acabar en el ambiente que nos rodea. Esto se baja a la mitad, a un 50% con mascarilla quirúrgica, pero si os dais cuenta, incluso una mascarilla FFP2 puede llegar a permitir el paso de hasta un 30% de esas partículas que exhalamos. Y esto es porque estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire que inhalamos, no para filtrar el aire que expiramos, ¿de acuerdo? La función principal de la mascarilla es protegernos a nosotros, no están diseñadas para proteger el medio ambiente. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La mascarilla la utilizamos principalmente para protegernos a nosotros. Otro sistema también que nos sirve de protección es el tema de las pantallas o de las gafas. Hemos visto que también en las primeras semanas de esta pandemia había un gran movimiento para producir pantallas, para sanitarios, etc. Tanto la pantalla facial como los diferentes tipos de gafas integrales o bien aquellas simplemente con montura y protecciones laterales nos van a ayudar. ¿Cuándo deberíamos utilizarlas? Siempre que haya un riesgo de contaminación por salpicaduras o por gotas, ¿de acuerdo? Si no tenemos ese riesgo, no es necesario. Aunque sí que es verdad que lo que se ha visto es que el uso tanto de las pantallas como de las gafas evita que nos toquemos mucho más los ojos y la cara. Y desde ese punto de vista, pues sí podría ayudar a que minimizáramos esa contaminación cruzada que se produce cuando nos tocamos la cara. No deberían utilizarse, sobre todo en las pantallas, si no se utilizan combinadas con las mascarillas, porque cualquier corriente de aire puede hacer, y simplemente al respirar, el aire va a pasar por la pantalla, ¿de acuerdo? La pantalla nos va a proteger de esas gotas que nos lleguen de frente, pero no va a minimizar las gotas que nos puedan entrar cuando respiramos. Por lo tanto, la pantalla debe ir combinada con una mascarilla que nos permita filtrar o protegernos de la contaminación que vamos a tener en el exterior. Y hay que tener en cuenta que, como todo EPI, pues bueno, trabajar con una pantalla o trabajar con unas gafas puede suponer un inconveniente para ciertas personas. Se cae, se mueve, me molesta, me pesa, me aprieta, me deja marca. Entonces hay que valorar. ¿Ayuda? Sí. ¿Suma? Sí. Pero también puede ser un inconveniente. O sea,
que valorar el hecho de si es necesario o no es necesario. Que es súper importante, aunque no se le está dando tanta importancia muchas veces, las buenas prácticas higiénicas. El mayor problema que tenemos es la contaminación cruzada a través de las manos. La mayoría de contaminación no va a estar directa de persona a persona, sobre todo si mantenemos esa distancia social, pero sí está a través de todas las superficies y a través de las manos es lo que manipulamos. Lo primero que vemos al poner la mascarilla, la mayoría de la gente la coloca mal, tenemos un montón de tutoriales, pero aún así nos molesta, la tocamos, nos la colocamos, tosemos y ponemos la mano sobre la mascarilla, con lo cual hemos entrado en contacto con ellos y esos aerosoles ya han contaminado mi mano. Muy importante la limpieza de las manos al colocar la mascarilla y colocarla de forma adecuada. Siempre que nos tocamos la cara, nos frotamos el ojo, vamos a poder pasar esa contaminación. Cualquier objeto que esté potencialmente contaminado y que tocamos puede hacer que nuestras manos pasen a estar contaminadas aunque acabamos de lavarnos las manos. Muy importante al retirar los guantes. Y aquí el punto para mí básico, que no queda demasiado claro. Los guantes no son necesarios. De hecho, en muchos casos, los guantes lo que suponen es un problema. Porque los guantes me molestan, los guantes no son de mi talla y se me sueltan. Y la falsa sensación de, bueno, como llevo guantes, ya estoy protegido. Y eso no es verdad, porque el guante se puede contaminar exactamente igual que la superficie de la mano. Ya veremos en algunos puntos, os voy a indicar si deberíamos utilizar guantes en este caso, pero no como medida de prevención general. No son necesarios los guantes, ¿de acuerdo? Sí es necesaria la higiene de las manos. Y luego hay que tener en cuenta que esta higiene de las manos puede ser deficiente por ejemplo, la presencia de complementos como anillos, pulseras, relojes, etcétera, que puedan hacer que la limpieza no sea adecuada y que nos queden restos. Y también es importante el tema de las uñas largas, porque debajo de la uña nos puede quedar restos de suciedad y ahí se puede acantonar el virus. Y eso, pues bueno, puede hacer que nuestra limpieza no sea lo suficientemente higiénica, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lavarnos las manos. ¿Cómo? Muchas veces. Lavado de manos frecuente. No significa que tengamos que estarnos lavando las manos cada 5 minutos, ni cada hora, ni 3 veces al día. ¿Cuándo? Siempre que suponemos que puede haber una contaminación de esas manos. Como ya hemos visto, debe hacerse con jabón, porque el jabón es capaz de eliminar, de agarrarse a esa capa lipídica y es lo que mejor nos va a eliminar el virus. No es necesario un jabón desinfectante, cualquier jabón normal nos vale. Un jabón de manos o un jabón de lavavajillas, ¿de acuerdo? Cualquier jabón nos va a valer para eliminar el virus. La duración se habla de 40-60 segundos, pero no son 40-60 segundos haciendo el mismo movimiento, sino 40 o 50 segundos que implique que yo voy a acceder a todas las zonas de mi mano, ¿de acuerdo? Uno de los puntos importantes, secado con papel. Si yo hago muy bien el lavado de manos, pero puede haber quedado algún germen y utilizo un secador de aire, lo que voy a hacer es que ese aire va a proliferar y va a mover esos virus, manteniéndoles pues bueno, a lo largo de todas las superficies a las que pueda entrar en contacto. Y en el uso de las toallas, sobre todo si son toallas compartidas, exactamente igual. En la toalla me pueden quedar acumulado virus y cuando yo he realizado correctamente toda mi limpieza con agua y jabón, al utilizar la toalla para secarme, vuelvo a contaminar. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante, secado con papel. Deberíamos tener para todos nuestros trabajadores disponibilidad de jabón. Si puede ser siempre agua caliente, que va a mejorar esa limpieza, y secado con papel. ¿De acuerdo? Y a continuación, perfectamente podemos utilizar el gel hidroalcohólico, tanto al finalizar esa limpieza con jabón como en las sucesivas fases, según vayamos produciendo o trabajando, que pueda haber una contaminación. Está claro que dependiendo del sector no siempre vamos a poder lavarnos las manos de esa manera frecuente con jabón. Ahí el gel hidroalcohólico es donde entra a tener su importancia entre cliente y cliente, entre objeto y objeto, ¿de acuerdo? En ese momento, perfecto, utilizo el gel hidroalcohólico, pero tener en cuenta que el gel hidroalcohólico en unas manos sucias no me va a dar una suficiente limpieza. Con lo cual, en este caso,
si deberíamos utilizar guantes. Si yo tengo las manos sucias y no puedo lavarlas con agua y jabón, utilizar el guante y desinfectar el guante para garantizar la ausencia de virus en la mayor parte de los casos, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta respecto a las buenas prácticas higiénicas? Bueno, todo el tema de contaminación cruzado por objetos. Las manos nos las podemos lavar con más o menos frecuencia, higienizarlas con el gel hidroalcohólico, pero otros objetos, como pueden ser móviles, llaves, carteras, gafas, etcétera, es más difícil. Mi recomendación es que una vez que llegamos a nuestro puesto de trabajo, evitemos tocarles, los coloquemos en la taquilla, los coloquemos en una bolsa, que por un lado va a evitar que los toquemos y por otro lado además va a evitar que se contaminen con la posible contaminación que tengamos en el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? En el puesto de trabajo vamos a tener un montón de objetos, teclados, terminales de pago, bolígrafos, tijeras, etcétera, todo el utillaje que vamos a necesitar y que vamos a utilizar. Lo primero, evitar compartirles cosas tan básicas como un bolígrafo. Bueno, pues que cada persona, cada trabajador tenga su bolígrafo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en otros casos, como puedan ser terminales de pago, como puedan ser incluso teclados, pues bueno, puede haber un único puesto de cobro y que varias personas accedan a él. Debería haber una limpieza y desinfección entre cada uso y si no es posible, lavarse las manos el trabajador o desinfectarlas con gel después de haber tocado cualquier objeto o utillaje compartido, ¿de acuerdo? Y un problema importante que tenemos es el dinero. Hay diferentes estudios, aunque aún no hay demasiados estudios sobre la supervivencia del virus en materiales, pero los estudios preliminares hablan de que en el cobre, monedas, metales, puede durar perfectamente incluso 4 horas, pero que en los billetes puede llegar a durar perfectamente 2, incluso algunos estudios hablan de 4 días. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evitar el efectivo, como ya se ha recomendado, pero no todo el mundo va a evitar el efectivo, sobre todo cuando es poco dinero. La barra de pago. Bueno, que me la pagan con la tarjeta. Pues lo más fácil es que la paguemos con dinero. Podemos tomar 2 medidas. Una de ellas, separar el cambio que me están dando, separándolo del dinero que tenemos nosotros en la caja y bien desinfectando las monedas y manteniendo los billetes en cuarentena hasta que aseguremos que se ha eliminado la contaminación que pueda haber en ellos. Si no podemos, lavado de manos o gel hidroalcohólico cada vez que manipulemos estos objetos, incluido el dinero, ¿de acuerdo? Entonces cobramos al cliente, gel hidroalcohólico, siguiente cliente o siguiente actividad que vamos a realizar. Bueno. ¿Qué más cosas podríamos que tener en cuenta sobre la ropa? Bueno, en el tema de la ropa se ha hablado mucho sobre cómo debería ser la limpieza de la ropa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tanto si estamos trabajando con uniforme o como si esa es una ropa propia, personal, que el cambio debe ser diario. Es más, yo incluiría el cambio tras cada jornada en el caso que tengamos una jornada partida. Y podemos por lo menos lo que es la parte externa, aquella parte que pueda estar más contaminada. Aquí lo ideal, pues en muchos casos, es poder o bien trabajar con una bata, algo que nos proteja, o bien cuando llegamos a nuestro domicilio, colocarnos una bata para evitar que la contaminación que pueda haber en la ropa pues entre en nuestro hogar. Quitamos la ropa sin sacudirla, evitamos pues que en ese polvillo que nos sale puedan ir los virus y diseminarles, y o bien lo colocamos en una bolsa si el cambio lo estamos realizando en el trabajo o directamente a la lavadora si nos estamos cambiando en casa, ¿de acuerdo? La recomendación que también está recogida en la orden ministerial nos dice que debemos limpiar esa ropa a, bueno, una temperatura de 60 grados, pero durante al menos 30 minutos. ¿Esto qué significa? Que si yo pongo un lavado corto en la lavadora de 40 minutos, por mucho que ese lavado le haga 60 grados, lo más fácil es que yo no consiga que la ropa esté 30 minutos a esa temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, no es 30 minutos la duración del lavado, es 30 minutos a esos 60 grados. Como ya sabréis la mayoría, pues no toda la ropa la podemos lavar a esa temperatura porque pues nos quedaría tamaño liliputiense y no podríamos pues ponerla o en muchos casos directamente se estropearía. Podemos utilizar otros métodos que garanticen su correcta higienización. Uso de desinfectantes, tenemos un montón de desinfectantes textiles autorizados, algunos de uso personal y otros son de uso profesional, pero que se pueden utilizar.
si me permite lejía o me permite otro tipo de desinfectantes. Podemos utilizar secadora, donde generalmente en ese proceso de secado también vamos a alcanzar la temperatura correcta. Podemos también realizar un planchado, bien planchado tradicional o planchado con vapor, que me va a garantizar también que podemos alcanzar esa temperatura. Que no podemos utilizar esta relación de tiempo-temperatura, mantenerla mínimo 2 días aislada. Llegamos, nos quitamos la ropa, la metemos dentro de esa bolsa, la cerramos y la dejamos ahí 2 días. Al cabo de 2 días le podemos hacer un lavado normal, agua fría, sin productos desinfectantes, que simplemente si quedara algo residual, los estudios preliminares dicen que con 2 días es suficiente para la desinactivación del virus. Con un lavado normal no tendríamos ningún problema. Respecto a otros tipos de desinfecciones que se escuchan, no están homologados, por lo tanto no podemos saber si son o no son válidos. He oído mucho lo de secar al sol. No, lo que hay que hacer es secarlo al sol, que le dé bien el sol. Bueno, pues sí, el sol, por el calor y por la radiación ultravioleta que se produce, puede producir una disminución. Pero, ¿cuánto tiene que estar al sol? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuántas horas? ¿En Sevilla o en Burgos? ¿De acuerdo? Entonces no es un sistema válido. Y los equipos de ultravioleta y ozono que se están vendiendo, hay muchas promociones, mucho cuidado con ellos. ¿El ultravioleta y el ozono son sistemas de desinfección? Sí, se utilizan en hospitales, se utilizan en clínicas dentales, se utilizan en un montón de espacios, pero o bien el equipo es un equipo que debe ser utilizado solo por personal especializado que tiene las medidas de protección, de prevención y está suficientemente formado. Los ultravioletas C, que son los que realmente producen la desinfección, son muy perjudiciales para el ser humano, produciendo quemaduras, cáncer de piel, ceguera, etc. ¿De acuerdo? El ozono, igual, como desodorizante, lo podemos utilizar, pero a bajas cantidades, pero la cantidad de ozono para desinfectar es muy superior a la que se utiliza como desodorizante y puede producir graves problemas en las personas si se respiran en esas atmósferas con lesiones, irritaciones, asma, etc. Entonces, estas medidas sí se están utilizando, incluso en hospitalarias se está utilizando los ultravioletas para la desinfección y reutilización de mascarillas, pero con equipos médicos debidamente probados y por personal adecuadamente formado. Por lo tanto, yo las evitaría, ¿de acuerdo? Bueno, esto en general como las medidas básicas de prevención que debemos tomar desde el punto de vista personal. Nos vamos a aquellas medidas que tenemos que tomar desde el punto de vista de las instalaciones. Y volvemos a repetir la máxima, distancia social. Es el punto que tenemos que tener en cuenta. Si la distancia social es inferior a 2 metros, podemos tener una mayor probabilidad de contaminación. Si la distancia social se mantiene en 2 metros, la probabilidad de contaminación a partir de esas partículas es muy, muy, muy baja. Ya sabéis que siempre decimos que el riesgo cero no existe en biología, pero la probabilidad va a ser muy baja. Y por eso las órdenes ministeriales nos hablan de que tenemos que tener un determinado aforo. Este aforo no vale solo con decir, bueno, pues 2 personas, no. Debe de señalarse, debe delimitarse. Como ya sabemos, es obligatorio que tengamos con marcas en el suelo, barreras, con carteles, o por ejemplo retirada de elementos como puedan ser sillas para que no sean utilizadas o marcar que esas sillas no se pueden utilizar. Siempre hay que establecer el aforo máximo del local y debemos indicarlo, bien con un cartel o con una indicación que dé suficiente información tanto a los trabajadores del establecimiento como al resto de las personas, los clientes que van a acceder a él. En muchos casos el problema es que vamos a necesitar personal de apoyo que nos ayude a verificar estas distancias y verificar este aforo, porque bueno, pues la gente no tiene muy claro qué son 2 metros. Tenemos ahí una imagen, si veis 2 personas, y es muy fácil, tú extiendes la mano. La otra persona extiende la mano, ¿os tocáis? No hay 2 metros. ¿De acuerdo? Porque yo creo que los brazos no nos miden 1 metro, con lo cual si mi brazo no mide 1 metro y el del otro tampoco mide 1 metro y nos tocamos, no estamos a 2 metros de distancia, ¿vale? Lo ideal, pues eso, poner marcas en el suelo, poner marcas o delimitaciones en las puertas. Muy importante en aquellos establecimientos que tengan o bien unos
pues, más metros cuadrados o que tengan, pues, por ejemplo, diversas dependencias o por ejemplo, estanterías que me pueden dificultar saber cuántas personas están en el interior y si el aforo se ha completado o no. Lo ideal, uso de mascarillas, ¿de acuerdo? Recomendable que todas las personas que accedan lo lleven, no siempre lo vamos a conseguir, y obligatoria para todo el personal que trabaja en las instalaciones. Vale. Podemos ver además ayudarnos de mamparas, las mamparas que sean fácilmente higienizables, pues las que hemos visto en metacrilato, cristal, etcétera, nos permiten proteger al trabajador, pero además van a proteger toda el utillaje. Si yo tengo la mampara, voy a estar protegiendo el teclado, el TPV, etcétera. En este caso, nos dice la normativa que podemos reducir la distancia entre el trabajador y el cliente a 1 metro. Pero habla de la distancia entre el trabajador y el cliente, ¿de acuerdo? La distancia entre ese cliente y otro cliente debería seguir siendo de 2 metros. Vale. Esto que lleva a que en la orden ministerial nos han hablado de que el aforo total debe reducirse al 30%. Y aquí hay gente que tiene problemas porque muchas veces dicen, ¿y cuál es mi aforo? Bueno, generalmente se supone que en la licencia tenemos nuestro aforo y si no, bueno, pues hacer un cálculo de los metros que tenemos hábiles y bueno, sí que es verdad que dependiendo del tipo de instalaciones que sean puede variar, pero vamos a tener que, pueden ser entre 2 y 5 metros cuadrados por persona, con lo cual con eso podemos hacer un cálculo estimatorio, ¿vale? La distancia, o sea, el aforo no está relacionado solo con la capacidad total que tiene el establecimiento, sino que debe asegurarme que es capaz de mantener esa distancia social entre clientes y trabajadores. Si yo no puedo mantener esa distancia, pues bueno, básicamente un cliente por trabajador. Y bueno, otra cosa importante, en el aforo tenemos que tener en cuenta los clientes y también los trabajadores. Con lo cual, si yo puedo tener un aforo máximo de 5 personas y tengo 3 trabajadores, máximo podrá haber 2 clientes al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar este aforo y sobre todo para tener una mejor gestión? Cambiar las disposiciones del local. Pues, por ejemplo, si tengo 2 trabajadores que no pueden mantener la distancia de 2 metros entre ellos, bueno, vamos a separar los mostradores, vamos a separar los puestos, vamos a tener 2 puestos diferentes, uno para atender al cliente, otro donde se produce el cobro, que me permite tener 2 trabajadores separados 2 metros y 2 clientes separados también 2 metros. Podemos cambiar la ubicación de productos, haciendo que aquellos productos de mayor rotación se encuentren en la zona más próxima a la entrada, a los trabajadores, para facilitar su venta, etcétera, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y muy importante, tenemos que realizar modificaciones organizativas para evitar esas aglomeraciones. Diferenciar la entrada de personal, sobre todo cuando exista vestuario. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en cambiarse en ese vestuario? ¿Qué metros cuadrados tiene ese vestuario? Generalmente es un sitio pequeño donde como mucho podrá haber una persona, con lo cual yo tengo que establecer esos 10 o 15 minutos que sean necesarios para que esa persona entre, se cambie, guarde sus efectos personales, salga y pueda entrar otra persona, ¿de acuerdo? También tenemos que establecer horarios específicos para esos grupos de edad de riesgo, como puedan ser todos los mayores de 65 años, y también podemos tener en cuenta ciertas actividades como las devoluciones, entregas de pedidos, etcétera. Pues, por ejemplo, diferenciar en un lado o en un mostrador o a uno de los trabajadores para esas devoluciones y entregas de pedidos que pueden llevar un tiempo diferente del que nos va a llevar a atender a un cliente, ¿vale? Recordamos que en la fase 0 es necesario la cita previa y en la fase 1 ya sin cita, lo cual sí nos puede llevar a que haya una posible acumulación de clientes y veamos, pues como nos ha pasado en los supermercados, colas en el exterior del establecimiento porque no es posible acceder al interior. Vale. En cuanto a medidas de las instalaciones, súper importante el tema de la ventilación. En la fase 0 solo nos dice que debe ser adecuada, pero en la fase 1 nos dice que debe ser como mínimo diaria de 5 minutos. Yo iría más allá. Lo ideal, dejar abiertas las puertas el mayor tiempo posible. Antes de abrir el establecimiento, durante el tiempo que el establecimiento permanece abierto al cliente y cuando cerramos para ventilar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que deberíamos evitar corrientes fuera para evitar esos aerosoles. Si tenemos un sistema de aire acondicionado o climatización, muy importante, revisar el sistema antes de abrir,
limpieza del circuito, cambio de filtro si es necesario, etc. Si nuestro equipo nos lo permite, priorizar la toma del aire exterior en vez de recircular el aire del interior, sobre todo dependiendo del filtro que tengamos. Utilizar un caudal bajo para evitar excesivas corrientes y evitar ventiladores que lo único que hacen es mover el aire sin una renovación, ¿de acuerdo? Y en el caso de que tengamos aseos que pueden ser utilizados por personal y por público, asegurar siempre la ventilación continua, bien dejando el zoom encendido, puertas abiertas, etc. Respecto al aseo, en principio los aseos de comercios no deben ser usados por los clientes, pero en caso de que sea necesario, todo el mundo alguna vez ha tenido algún problema, deberíamos producir una limpieza de sanitarios, grifos y pomos siempre tras su uso. En muchos casos puede que simplemente sea una desinfección, utilizando un gel hidroalcohólico puede ser suficiente. Si hay más suciedad, debería ser una limpieza completa. En aquellos casos en los que su uso sí que está permitido por las características del local, la limpieza debe ser como mínimo de 6 veces al día. Aquí es eso, es un mínimo. Podemos ir a mayores limpiezas o podemos hacer lo mismo que con las manos. Limpieza completa 6 veces al día y desinfección cada vez que lo utilice un cliente. La utilización de máximo una persona, excepto si necesita ayuda, y recomendar que siempre haya material suficiente para el lavado de manos. Jabón y papel. Por supuesto, que también haya papeleras para eliminar ese papel, que además estas papeleras deben estar distribuidas también por el resto del establecimiento, sobre todo donde tengamos la entrada y donde pueda haber una eliminación de guantes en caso de que proporcionemos guantes a nuestros clientes. Deberían ser con tapa y pedal. Si no son de pedal de accionamiento no manual, pueden ser bien con tapa basculante o si no es mejor que no tengan tapa. No vamos a tener los clientes levantando la tapa continuamente. Y en algunos casos podemos irnos también al uso de alfombrillas higiénicas, alfombrillas en las cuales vamos a depositar una solución desinfectante que va a hacer que los zapatos, las suelas de los zapatos se desinfecten. Aquí hay que valorar si después de la alfombrilla higiénica puede que la suela esté muy mojada y que necesitemos colocar una alfombrilla de secado. Nos obliga a tener un plan de limpieza y desinfección a orden ministerial y nos dice que como mínimo debe realizarse 2 veces al día y una de ellas siempre debe ser al finalizar la jornada. Hay que valorar si 2 veces al día es suficiente o hay que aumentar la frecuencia, va a depender del trasiego de personas. Podemos tener clientes que permanecen muy poco tiempo en el establecimiento y muchos clientes a lo largo del día. Bueno, puede ser necesario aumentar esta frecuencia. Siempre debe ser exhaustiva en aquellas superficies que tienen mayor contacto y sobre todo en los puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador. Lo ideal, desinfección tras cada cliente, por ejemplo, de terminales de pago o incluso de cualquier superficie, bordes de mesas, mostradores, etcétera, que se puedan haber tocado. Cada cambio de turno cambia el trabajador o cada vez que un trabajador lo utilice. En este caso, desinfección y o lavado de manos del cliente. Debemos incluir en este plan de limpieza todos esos espacios privados de los trabajadores, vestuarios o bien despachos, etcétera. Y en hostelería ya sabemos que además la limpieza del mobiliario debe realizarse cada uso. Lo general que yo pediría o que yo recomendaría es establecer una relación. ¿Qué tengo que limpiar y cuándo lo voy a limpiar? Para que así nos aseguremos que hemos realizado la limpieza de todo el establecimiento. ¿De acuerdo? Además, este plan de higiene, recordad, tiene 2 puntos. Lo primero, hay que limpiar, ya lo hemos dicho con las manos. Si hay suciedad, el desinfectante no funciona. Una primera limpieza con agua y jabón y después desinfectamos. Al igual que las manos, entre una y otra limpieza, sí podemos continuar con la desinfección de superficies solo con un desinfectante, ¿de acuerdo? Como puede ser una solución de alcohol o una solución de lejía. La ventaja de hacer una buena limpieza es que podemos utilizar un jabón neutro, no agresivo con los materiales ni con el personal, que podemos utilizar con agua caliente o templada, nos va a eliminar gran cantidad de virus, nos va a eliminar la contaminación y va a hacer que el desinfectante sea mucho más efectivo. Solo podemos utilizar aquellos virucidas autorizados y están divididos en aquellos de uso profesional especializado que solo pueden utilizar empresas autorizadas. Si es nuestro caso, que va a ser una empresa la que nos venga a realizar esa limpieza o desinfección, recordar que debemos
pedirle a la empresa su documentación, que ella está autorizada, que el producto está autorizado y que los trabajadores cuentan también con la formación adecuada. Si se utilizan productos que están clasificados como público en general, pues bueno, simplemente seguir las instrucciones. Y bueno, en la red tenéis colgado la documentación del Ministerio de Trabajo, donde vamos a ver que tenemos pues tanto productos de uso preferencial profesional, como otros que podemos ser utilizados por el público en general, como es el caso de la mayoría de los hipocloritos sódicos o de otros productos, como por ejemplo la marca Sanitol, en el cual tiene una gama de productos que podemos utilizar sin mayor problema. Bueno. Además, podemos hacer, digamos, nosotros nuestros propios virucidas. La recomendación es utilizar una serie de productos que tienen adecuada desinfección. Alcohol sanitario, que debe estar en una concentración del entre 60 y el 80%. Normalmente el alcohol comercial que se vende está en torno al 96, así que simplemente diluir. Muy importante, no utilizamos los geles de manos hidroalcohólicos para desinfección de superficies, ¿de acuerdo? No es el uso para el que están diseñados. También podemos hacer una desinfección con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, siempre y cuando la concentración sea superior al 0,5%. Generalmente el agua oxigenada que nos venden a nivel comercial está entre el 3 y el 5%, por lo tanto tenemos que diluirlo con agua fría y sí deberíamos esperar al menos 10 minutos para que se haya realizado la acción desinfectante. Y por supuesto, la lejía. La lejía tiene que estar a una concentración en torno al 0,1%. Muy importante, no mezclar con ningún otro producto. Uno de los mayores errores que cometemos es chorrito de jabón, chorrito de lejía. No estamos haciendo una desinfección correcta. La lejía es muy buen virucida, pero se debe utilizar siempre después de haber realizado una limpieza. Si no, lo único que estamos haciendo es falsa sensación de seguridad. Hemos utilizado lejía, es más, me dicen que un 0,1% y yo le he hecho un buen chorro. No hemos hecho nada. De hecho, la mayor parte de las veces esa lejía se ha mezclado con la suciedad que teníamos, ha desaparecido y no ha realizado su función. Sí que es verdad que la lejía necesita un tiempo para actuar, con lo cual lo ideal es dejarlo 10 minutos y al cabo de eso se puede aclarar. Mirar muy bien la incompatibilidad. Hay algunos materiales como cromados, galvanizados que se pueden estropear. Y simplemente, pues bueno, preparar un spray, que si es de 1 litro, más o menos lo que vamos a meter es 20 mililitros de lejía y 980 mililitros de agua. Tenemos un spray preparado que me sirve para las desinfecciones que vamos a realizar. Hay que prepararlo diariamente, incluso si podemos prepararlo 2 o 3 veces al día. Y una vez que hemos preparado este spray, hay que mantenerlo alejado de la luz del sol, que va a digamos, inactivar el cloro que tenemos, y también del calor, porque el calor va a hacer que esa reacción de desactivación sea mayor y vamos a perder la cantidad de cloro que tenemos en esa dilución. ¿De acuerdo? Entonces, preparar el spray como mínimo diariamente, mantenerlo alejado de fuentes de luz, de la luz solar y del calor. Aquí sí que es importante, en estas operaciones de limpieza y desinfección, que trabajemos con los EPIs adecuados, guantes que sean desechables al final la operar. Esas operaciones de limpieza los eliminamos, gafas, mascarilla, ropa protectora y al finalizar la limpieza, lavar las manos, cambiarse de ropa, etc. Mismas precauciones con el material de limpieza. O bien no desinfectamos, tanto si son cepillas, fregonas, trapos, etc., o bien utilizamos material desechable que eliminamos al finalizar esta limpieza y desinfección. Incluso podemos valorar el tener diferente material en función de las secciones de utillaje que vayamos a limpiar, ¿vale? Y por último vienen los clientes. Bueno, hasta aquí lo podemos controlar. Yo puedo controlar a mis trabajadores, proporcionar los EPIs, decirles cómo los tienen que poner, puedo hacer una relación de qué tengo que limpiar y cómo lo tengo que limpiar en mis instalaciones, pero luego llegan los clientes y es bastante difícil controlar qué hacen esos clientes. Esencial poner carteles informativos en todos los puntos en los que sea necesario, a la entrada indicando que se tiene que utilizar el gel, que se tienen que utilizar los guantes en caso de que consideremos que son necesarios, señalizar dónde están las papeleras para eliminar tanto los guantes como pañuelos, etcétera, etcétera, indicar tanto el horario de apertura como el aforo máximo que podemos tener en nuestras instalaciones y en caso de que se utilice el aseo, yo indicaría también unas buenas condiciones de uso e higiene, cosas básicas como bajar la tapa antes de tirar de la cadena, lavarse las manos con agua y jabón,
etcétera, ¿de acuerdo? En el interior, señalizar bien los puestos donde van a estar nuestros trabajadores y además tomar otras medidas importantes. En el caso del autoservicio, nos establece la orden ministerial de que debe haber un empleado, ¿de acuerdo?, que evite en la mayor medida posible la manipulación de todos estos productos expuestos, evitando que sean manipulados por el cliente. En caso de que se manipule, deberíamos separar estos productos potencialmente contaminados para higienizarles, ¿de acuerdo? Debemos diseñarlo de forma que intentemos que el tiempo de permanencia del cliente sea mínimo, bien con cita previa o bien no haciendo pasar a un cliente hasta que no estemos preparados para atenderle. Como sabéis, nos dice la orden que debemos tener simplemente un empleado, un cliente que le siga durante todo el proceso, desde que entra hasta que sale. Debemos, o es conveniente que señalicemos, por ejemplo, también en escaleras y ascensores, esas buenas prácticas higiénicas. Por ejemplo, usar solo en caso necesario en el ascensor, que solo lo utilice una persona, la mayoría de ellos no van a permitir que vaya más de una. En las escaleras, evitar tocar el pasamanos, uno de los puntos de contagio importante. En las estanterías, no tocar un género que no se vaya a adquirir, para evitar pues eso, la contaminación de múltiples elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las mascarillas. Lo ideal sería, por supuesto, que todos los clientes que entran en mi establecimiento lleven una mascarilla adecuada, bien colocada y que no haya superado el máximo de horas previstas. Pero es algo que no vamos a poder ver. En muchos casos la gente sí lleva mascarillas, pero son mascarillas que no tienen ninguna fiabilidad. Mascarillas que llevan con ellos una semana, que están mal colocadas, que las llevan, se han tocado muchas veces, etcétera. Con lo cual, lo ideal es siempre, incluso aunque la persona lleve mascarilla, mantener una distancia de seguridad con esos clientes, ¿de acuerdo? Otras medidas que podemos sugerir, indicar siempre la preferencia de pago con tarjeta, preguntar si quieren el ticket y en caso contrario no darle el ticket, porque al final los tickets los tocan, los manosean y luego acaban muchas veces por el suelo, evitar, por supuesto, vales, folletos, cualquier tipo de publicidad de manera física, incluso aunque sean pantallas táctiles que el cliente va a tocar, ¿vale? Retirar todos los envases que puedan ser de prueba para evitar que haya una manipulación excesiva y evitar, por ejemplo, que se depositen bolsos sobre cualquier superficie. Es algo que también podemos intentar evitar. Tener una bolsa, con lo cual cuando el cliente entra en el establecimiento, si necesita dejar sus objetos personales, los deje dentro de una bolsa que cerramos y esa bolsa ya la vamos a poder colocar sobre cualquier superficie, evitando un riesgo de contaminación cruzada innecesaria. Sí que es verdad que la ventaja que es que vamos a mejor tiempo, con lo cual vamos a evitar la presencia de abrigos, chaquetones, etcétera, que va a minimizar mucho la presencia de objetos personales de los clientes en mi establecimiento. ¿Vale? Y bueno, vamos a hacer un breve repaso a algunas normas específicas para diferentes sectores de actividad. En el caso del comercio minorista de alimentación, bueno, ya llevan mucho tiempo abierto, con lo cual ya la mayoría de las consideraciones las tenemos claras, pero sí es importante y no se está cumpliendo en muchos de los casos el tema de los productos sin envasar. Lo ideal es que estuvieran siempre protegidos, todos aquellos productos a granel que estén protegidos con vitrinas, cristales, metacrilatos, etcétera, para garantizar su higiene. No siempre es posible, pero bueno, nos daría una mayor seguridad. En el caso de que tengamos la modalidad de venta con vendedor, bueno, pues establecer una distancia de seguridad suficiente a los productos que se van a manipular. En frutas y verduras, en autoservicio, siempre debería haber, aparte de guantes, la recomendación de que esos productos, un cartel que nos indique que esos productos deberían lavarse antes de consumirse. Simplemente, como ya sabemos, una dilución con lejía nos permite higienizar perfectamente cualquier tipo de fruta o verdura sin mayor problema. Y deberíamos siempre utilizar guantes cuando vayamos a manipular como vendedores estos productos a granel y desde luego recomendar que el cliente lo mismo utilice los guantes si va a manipular cualquier tipo de producto en autoservicio, ¿de acuerdo? Que es uno de los puntos que no siempre se está cumpliendo. En el caso de los comercios minoristas de ropa, calzado, complementos en general, pues el problema que tenemos es que en la mayor parte de los casos va a ser necesario probarlo. Me da lo mismo que se lo pruebe en el establecimiento que se lo lleve a casa, se lo pruebe y después me vaya a realizar la devolución de aquello que no quiera. Vamos a tener un problema de contaminación, ¿de acuerdo?
Nos obliga, por un lado, en muchos casos, a tener un probador, que recordar debe ser limitado, vamos a tenerlo en cuenta en función del aforo. Yo puedo tener 5 probadores, pero poder utilizar solo 2. Sí que es verdad que lo que podemos hacer aquí es rotarlos, ¿de acuerdo? Es decir, el máximo utilizados pueden ser 2, pero yo los puedo ir rotando, lo cual también me va a facilitar la limpieza y la desinfección. Y máximo una persona por probador. En el caso de que estos probadores tengan cortinas, muy importante. Lo ideal sería que solo las tocáramos nosotros, que podemos garantizar que esa limpieza y desinfección es adecuada y que tenemos guantes para tocarlos, por ejemplo, si no retirarlo con el codo, etcétera. O si no, sustituirlas, evitar unas cortinas textiles y sustituirlas por otros sistemas más fácil de higienizar. La zona de probador nos dice la orden que debe higienizarse tras cada uso por un cliente. Incluidas esas cortinas, incluido el interior, suelos o mobiliarios. Por eso digo que muchas veces es ideal poder rotar los probadores y cuando hagamos la limpieza, hacer la limpieza de todos ellos. Si es posible, facilitar guantes, mascarillas, calcetines desechables de un solo uso para garantizar, bueno, pues que no va a haber una contaminación de la ropa. Y en las pruebas de cualquier accesorio, por ejemplo, de cabeza, utilizar también gorros desechables de un solo uso. Obligatorio, pues como hemos dicho, la desinfección de la piel, ¿de acuerdo? Obligatorio cuando se vayan a probar joyas, no solo de las manos. Si yo me voy a probar una pulsera, debería desinfectarme también la muñeca. Si me voy a probar un collar, debería desinfectarme esa zona o bien utilizar pues, una especie de babero, ¿de acuerdo? Que evite el contacto directo de la joya o del producto vamos, que vamos a utilizar. En el caso de las devoluciones o de productos que se han llevado y se han probado, hay que recordar que la ropa debe ser desinfectada o bien puesta en cuarentena. Respecto al calzado, en la mayor parte de los casos sí va a ser posible desinfectarlo en el momento, simplemente con un spray de solución alcohólica. Y cualquier otra pieza que se pruebe, que se toque, etcétera, debería ser desinfectada, bien con alcohol o con la dilución de lejía o de peróxido, dependiendo del material que sea, y si no, lo mismo. Cuarentena, si no podemos desinfectar. Respecto a la hostelería, bueno, aquí tenemos una gran diferencia entre la fase 0 y la fase 1. La fase 0 no nos permite prácticamente nada, pero bueno, sí permite esas entregas a domicilio, incluso la recogida por los clientes en los locales, sin consumo, etcétera, para lo cual lo que tenemos que reservar es un espacio claramente definido para esos clientes que vienen a recogerlo, con un horario claramente indicado, ¿de acuerdo? Los pedidos serán por vía telefónica, app, web, etc. Y en la fase 1, aquellos que sí han podido pasar, ya podemos abrir las terrazas al 50%. Sabemos que el aforo depende del que tengamos anteriormente, pero puede ser modificado con los ayuntamientos. Por lo tanto, aquí básicamente es el ayuntamiento el que tiene la última palabra para decidir cuál es el número máximo de puestos que podemos tener. Y volvemos a repetir lo mismo, ha habido imágenes de vergüenza en estos días. Distancia social, bueno, en estos días no, ayer. Distancia social, sigue siendo necesario mantener 2 metros. Estamos en una terraza, estamos consumiendo alimentos, no nos ponemos la mascarilla de la forma adecuada, ¿de acuerdo? Con lo cual, distancia social de 2 metros. Podemos utilizar mamparas, esto me va a permitir disminuir la distancia que tenemos entre mesa y mesa, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya sabemos que las mamparas pueden suponer un coste excesivo. Máximo 10 personas, en los casos en que sean no convivientes, pero estas 10 personas deben seguir manteniendo esa distancia de 2 metros entre ellos, ¿de acuerdo? Recordad lo que habíamos dicho, si yo estiro el brazo, la otra persona estira el brazo y nos tocamos, no estamos manteniendo esa distancia de 2 metros, ¿vale? Por supuesto, limpieza y desinfección después de cualquier del uso, tanto de mesas, sillas, de todo aquello que pueda haber sido tocado por los clientes y pueda provocar una contaminación en el cliente posterior. Y además recordar que debemos tener a disposición de los clientes en las terrazas el uso de geles desinfectantes. Con lo cual, esto es una obligatoriedad que sigue estando vigente, siempre a disposición del cliente, sea el establecimiento que sea, tanto al aire libre, un mercadillo, una terraza, como en un establecimiento cerrado. Siempre a disposición de geles desinfectantes para el cliente. ¿De acuerdo? Evitar el utillaje de uso común, cartas, vinagretas, serviteros, periódicos, utilizar siempre que sea posible material de un solo uso, manteles, servilletas, limpieza y desinfección de las máquinas expendedoras, la de tabaco, por ejemplo. Higienizar bien la vajilla, no hay ningún problema en el lavavajillas, pero después
mantenerla en un sitio aislado, si puede ser cerrado, para que no se vuelva a recontaminar. Y no compartir vajilla. Si tenemos 3 personas y quieren comer, 3 tenedores, nada de los cuencos de cortesía con patatas, frutos secos, etcétera, donde todo el mundo va a meter la mano. Y bueno, simplemente comentar de nuestros establecimientos todo el tema de peluquerías, estéticas, etcétera, que es el gran problema donde no podemos mantener la distancia social. En todos los demás podemos y debemos mantener la distancia social. Aquí es bastante más complicado, por lo tanto siempre sería necesario y obligatorio el uso de mascarilla, recomendable en este caso sí el uso de pantallas faciales, evitar joyas en las manos, valorar los clientes de riesgo, no solo por la edad. Recordar que son clientes de riesgo aquellas personas que presentan otras patologías, como pueda ser diabetes, obesidad, etc. Colocar los efectos del cliente en una bolsa plástica y cerrar, que no se manipulen hasta que termine el servicio. Todo aquel material como toallas, capas, fundas, alfombrillas, etc., muy exactamente igual que cualquier textil. O es un desechable entre cliente y cliente, o debemos higienizarlo o mantenerlo en cuarentena. No facilitar ningún tipo de revista, prensa, etcétera. ¿De acuerdo? Y cada trabajador debería tener su propio material. Si es necesario, higienizarlo entre usos, intentar utilizar en mayor medida las planchas o los secadores de casco frente al secador habitual, que nos va a producir mayor cantidad de corrientes de aire. Si lo utilizamos, intentar utilizarlo a baja velocidad, evitar todo tipo de bandoleras donde podemos, pues al final, meter las manos y tener ahí un montón de utillaje que nos puede suponer una contaminación cruzada, desinfectar todo lo que pueda estar en contacto con el cliente, barrer suelos siempre evitando dispersar polvo o suciedad, esto es muy importante también para comercio, para hostelería. El barrido, lo ideal es que no se haga un barrido, sino que utilicemos un sistema tipo mopa que no me va a levantar ningún tipo de polvo o de suciedad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que muchas veces en peluquería necesitamos el barrido para el pelo que se ha cortado, pero en el resto de establecimientos evitar siempre el barrido. O bien, utilizamos aspirador o bien utilizamos un sistema de recogida con mopa, ¿de acuerdo? Y no utilizar nunca los productos con las manos, sino utilizamos con guantes y se cambian de forma adecuada. Bueno, y aquí terminamos, no nos da para mucho más la sesión. Espero que os haya solucionado alguna duda que tengáis. Y bueno, si queréis ahora, no sé si habrá alguna pregunta que vayamos a... Sí, María José, muchas gracias por tu exposición porque ha sido de verdad perfectamente clarificadora de todas las dudas que podíamos tener en el sector del comercio y de la hostelería. Y concretamente en este sector, en hostelería, hay una persona que te pregunta tu opinión acerca de la utilización del ozono para higienizar los establecimientos. Pregunta concretamente cómo ves, cuál es tu opinión sobre el ozono para hostelería utilizando una máquina que tenga canalizada la distribución de ozono por todo el local. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Vale, a ver, el ozono puede ser un excelente virucida, pero a las concentraciones que actúa como virucida es altamente tóxico. Con lo cual, si se utiliza, debería ser utilizado solo por personal profesional que me garantice que se va a alcanzar esa concentración. Dependiendo del equipo, el equipo va a ser válido para una serie de metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los equipos no me van a valer para todos los locales. Hay que garantizar que alcanzamos la suficiente concentración de ozono para los metros cúbicos que tenemos y, súper importante, la ventilación. Es decir, no se puede entrar en un local en el que se ha estado ozonizando sin haber realizado una ventilación que, dependiendo de la concentración alcanzada, puede variar entre 20 minutos y media hora, una hora. Entonces, solo en los casos en los que esté realizado por profesionales. El resto de sistemas de ozono que se utilizan, y se utilizan mucho en muchos equipos, muchos edificios, en el sistema de aire acondicionado, la principal función que tienen es desodorizar, ¿de acuerdo? No desinfectar. No sé si así lo aclaro. Sí, hay una persona que dice que no está de acuerdo con tu opinión sobre el tema de la utilización de los rayos ultravioletas y el ozono. Le he pedido que aclare un poquito el por qué y bueno, no sé si quiere decir algo más.
A ver, Bueno, los dos, es una los dos, opinión, yo creo que es una ozono y opinión muy ultravioleta, personal. se pueden utilizar como virucidas. De hecho, se utilizan para desinfecciones tanto en hospitales como en laboratorios como en industria alimentaria. Pero tenemos que tener en cuenta que no me vale cualquier equipo de ultravioleta y que la ultravioleta C, que es la que desinfecta, olvidaros de los aparatos, por ejemplo, estos que son para secados de uña, eso es ultravioleta A, eso no desinfecta, ¿de acuerdo? Son la radiación que nos llega del sol y no tiene poder desinfectante. Son equipos de ultravioleta C. ¿Se pueden utilizar para desinfección? Sí, de hecho se utiliza, tanto en la industria alimentaria como en el ámbito hospitalario. Pero, mucho cuidado, son equipos que deben ser utilizados solo por profesionales, que no se deben utilizar nunca en presencia de personas, ni de clientes, ni de trabajadores, y que deberían ser solo utilizados y manipulados por personal que tenga la adecuada formación e información. Si la luz ultravioleta, tengo zonas de sombras, tengo recovecos, esa luz ultravioleta no me está desinfectando esas zonas, ¿de acuerdo? Por lo cual también es importante cómo se aplica. No vale solo con poner una lámpara y ya está, no. El ozono sí que difunde más, pero una lámpara, si yo tengo todo lo que tenga dentro de un armario, de un cajón, si tengo una mesa que me está haciendo sombra, en esa zona no va a ser higienizada por la luz ultravioleta, con lo cual ya no solo es el manejo del equipo, sino además cómo debemos disponer esos equipos ultravioleta. ¿Sí se pueden utilizar? Sí, pero por personal formado que tenga el conocimiento suficiente, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, otra persona pregunta, bueno, quiere una aclaración sobre lo mismo que has comentado ahora. Las máquinas pequeñas de ozono para una tienda de ropa, yo creo que lo mismo. Lo mismo. El efecto que tienen es sobre todo desodorizante, el efecto virucida es muy bajo a las concentraciones a las cuales las vamos a poder emplear. Si utilizamos concentraciones más altas suponen un riesgo importante y hay que tener en cuenta otra cosa, el ozono es altamente oxidante y va a oxidar todo, incluidos los propios, digamos, productos que tengamos en la tienda, así como los materiales, con lo cual la oxidación, o sea, el utilizar el ozono de forma continuada, las concentraciones en las que sí puede tener un efecto virucida, también puede repercutir en todos los materiales que tenemos, tanto en el establecimiento como en la propia estructura. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Bueno, preguntan si se puede utilizar una máquina de vapor. Entiendo Sí, que hace referencia a ropa, a un comercio sí, sí, textil, no sí, dice sí, nada, pero sí. puedo De entender. hecho, el vapor, sobre todo vapor saturado, es un excelente desinfectante y sí, sí, se puede utilizar. Se puede utilizar para la desinfección de ropa, de cualquier otro textil, como puedan ser muebles, sillones, superficies, etcétera. Sí, se puede utilizar. ¿De acuerdo? Sí que tenemos que tener en cuenta eso, que tiene que haber suficiente producción de vapor, pero sí, la máquina de vapor se puede utilizar para desinfección. Y de cara a las academias, hay un par de personas que tienen academias de educación y preguntan qué pasa con los niños, que si les puede, qué tipo Vale. de medidas pueden tener a mayores, aparte de la desinfección y la mascarilla, si tienen que tener algún tipo de prevención específica. A ver, depende mucho, lógicamente, de la edad del niño. No es lo mismo que hablemos de una guardería donde pobre niño no va a aguantar ni con la mascarilla, que hablemos de alumnos de bachillerato donde tenemos otra Sí, cabeza, suponemos, ¿no? Entonces, básicamente niños, yo creo que preguntan por niños. por niños. Muy Mm. importante la ventilación, ventilar adecuadamente, mantener ventanas abiertas para que siempre haya una gran ventilación de las instalaciones. Todo lo que hemos dicho de limpieza e higienización, es más, en vez de irnos a dos veces al día, pues sería mucho más frecuente. Comprobar que los niños higienizan las manos el mayor número de veces posible, evitar que compartan objetos. Yo entiendo que es complicado, es un punto muy complicado, exige mucha concienciación y, por supuesto, claro, el problema que vamos a tener ahí es que seguramente tenemos que duplicar el número de personas para poder atender correctamente y estar vigilando a esos niños. Dentro de las medidas generales, mascarilla, geles hidroalcohólicos, desinfección de superficies y ventilación de las aulas. Ujú. Vale. Y bueno, entonces, protocolo, ¿te suena que hay algún tipo de protocolo redactado por alguna asociación, ministerio específico para este tema, para academias? No, aún no. Es decir, hay recomendaciones generales, pero aún no. Se está en ello
Sí existe algunas recomendaciones que podemos ver en otros países que ya están en apertura, como puede ser Francia, en la que sí que podemos encontrar algunos protocolos. A nivel ministerial aún no lo tenemos y, bueno, es un punto que va a tardar porque posiblemente hasta junio no haya esa apertura y aún no hay cosas que no están claras. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto, bueno, hay una persona bueno, que dice que plantea dudas acerca de la exposición sobre el tema del ozono, porque bueno, dice que se utiliza ozonoterapia en enfermos críticos de COVID y bueno, que se está utilizando en muchos sitios. Yo ahí no puedo, no Vuelvo sé a si se puede repetir, decir no significa que el algo ozono no más. se pueda utilizar. Lo que ocurre es que la mayoría de los equipos de ozono que nos venden, la principal función que tienen es desodorizante, funcionan bien frente a hongos, pero no son equipos adecuados para hacer una esterilización, una eliminación de los virus. Entonces, un equipo que se está vendiendo por ahí por 100 y pico, 200 euros, no me va a garantizar una buena desinfección. ¿Que lo puedo utilizar a mayores? Perfecto, para desodorizar, para aumentar ese nivel, pero no evita que tengamos que hacer una limpieza y una desinfección con virucidas que sí que están autorizados. Hablamos de desinfectantes químicos o por calor, ¿de acuerdo? Sí es posible utilizar ozono, pero en la mayor parte de los casos, en comercio, hostelería, etcétera, no deberíamos utilizarlo por el riesgo que supone. Solo deberían utilizarlo aquellas empresas que estén adecuadamente formadas con equipos adecuadamente dimensionados. ¿De acuerdo? Y tener en cuenta que si nosotros tenemos una apertura, ese ozono se va a ir por esa apertura y ese ozono puede terminar en otro local o puede terminar en una vivienda con el riesgo que puede suponer si la concentración que se alcanza es alta, como mínimo irritación de las vías respiratorias superiores. O sea, bueno, se puede aplicar con una máquina por un profesional autorizado para la aplicación de este tipo de material, de elemento del ozono. Exacto. De acuerdo. Pues bueno, también me preguntaba alguna persona por las órdenes que has manejado. Entiendo que son la orden 388 del Ministerio de Sanidad sobre la fase 0 y luego te has basado en el resto de las recomendaciones en la que ha salido para los que están ya en fase 1, que es la orden, espera que la tengo aquí, que es la 399. Eso es la 399, eso es que se ha publicado ahora para fase 1, ¿verdad? Preguntaba también una pregunta. Pues por nuestra parte, nada más, agradecerte muchísimo la charla tan instructiva que nos has dado. Y nada, a todos los que habéis estado presentes, muchas gracias en nombre de la Cámara de Comercio y de nuevo gracias también al Ayuntamiento de Burgos que colabora en la organización de estas actividades. Muchas gracias a todos. Colgaremos la grabación del webinar en la página de la Cámara de Comercio y os pasaremos el enlace a todos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buenos días. Adiós.